La presencia de grupos armados en la frontera norte del país inquieta al gobierno nacional. En este marco, 2 grupos subversivos fueron identificados en actividades delictivas en Esmeraldas y en Sucumbíos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el coronel Mario Pazmiño. Él es exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, ahora analista en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo para toda su audiencia. Gracias por su tiempo, coronel. Hemos acudido a su amplio criterio en materia de seguridad para consultarle cuán preocupado debe estar el país respecto de la presencia nuevamente de grupos subversivos, armados, ilegales en la frontera norte y ya dentro de territorio ecuatoriano. El último episodio que conocimos es el secuestro de la hermana de un futbolista connotado de nuestro país. Bueno, el tema es bastante preocupante en virtud de que recuerden ustedes que las FARC, una vez que se desintegró y se generaron un sinnúmero de disidencias, nuevamente se separó del proceso de paz y comenzó a reestructurar sus cuadros, pero los reestructura bajo una nueva denominación, se llama la Nueva Marquetalia, el grupo que estaría al momento integrando las FARC. Y esta Nueva Marquetalia tiene algunos elementos operativos en los departamentos en donde tenía una presencia de bastante incidencia. Me refiero al departamento de Putumayo y me refiero al departamento de Nariño. 2 departamentos en donde están operando 2 grupos claramente identificados. La Constru, que es el que opera en el sector del Putumayo y que está ligado directamente a través del comandante Miguelito, alias Miguelito, que está ligado directamente con los comandos de la frontera. Y por otro lado, el grupo Contador, que opera directamente en el departamento de Nariño, con 2 columnas que son prácticamente sus brazos operativos. Me refiero a Oliver Sinisterra, por un lado, y por otro lado a las Guerrillas Unidas del Pacífico. Todo este cúmulo de actividad nunca se ha disminuido, más bien se han venido incrementando. Usted bien lo acaba de mencionar, el secuestro de la hermana del futbolista Valencia, la presencia de 3 campamentos o bases de descanso en territorio ecuatoriano, en el sector de Concepción, más abajo de Puerto El Carmen y entre Puerto El Carmen y 3 Fronteras, con bastante equipo militar y pertrechos. Esto nos permite visualizar que la actividad de narcotráfico por un lado y narcoguerrilla por el otro están directamente en un incremento permanente en la zona fronteriza. Para poner en contexto, coronel Pazmiño, permítame interrumpirle. El tema es que las FARC, que si algo tenían de principio ideológico antes de su desmovilización definitiva y el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, ahora estos grupos armados no tienen la más mínima ideología y son empresas delictivas internacionales armadas las que están formando parte de estos grupos que ahora están aterrorizando en la frontera de nuestro país. Correcto. Recuerde que las FARC ya alcanzó su objetivo político y el objetivo político era entrar en una negociación con el gobierno de igual a igual y conseguir algunos escaños en el Parlamento colombiano. Eso ya lo consiguió, ya lo tiene ahí. Y otra parte era retomar el campo militar, y el campo militar pues que lo tenían en cierta forma desprotegido por la situación del acuerdo de paz, lo tuvieron que reactivar, y lo han reactivado de tal manera que es uno de los socios más importantes del gobierno de Nicolás Maduro con el Ejército de Liberación Nacional. Pero el tema de FARC y el tema de acuerdo de paz puede generar en la opinión pública colombiana un descontento
que fueron traicionados. Es por eso que cambia de denominación. En vez de que sea FARC como tal, como lo conocíamos anteriormente, ahora es el Grupo Nueva Marquetalia, un grupo que está estructurado con los mismos elementos, las mismas columnas, los mismos frentes y las mismas disidencias del antiguo FARC, y que está ocupando los mismos territorios y organizaciones territoriales en donde tenía una presencia sumamente decisiva. Pero esa es la una parte, porque está vinculada al narcotráfico y está directamente trabajando con los 3 carteles que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Coronel Sinaloa. Pazmiño, pero su análisis nos deja ver que fue un fracaso total el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Es un completo fracaso. Eso lo vengo diciendo desde que se inició el proceso de paz y nos hemos dado cuenta al momento en la región, y también se ha dado cuenta el pueblo colombiano, de que esa situación nunca iba a prosperar. Lo que se estaba haciendo era ganando espacios estratégicos de tiempo para poder reconstituir la estructura que había sido debilitada tremendamente por los duros golpes que sufrieron, y por otro lado, nuevamente generar un proceso de reclutamiento, porque gran parte de sus cuadros habían ya desertado. ¿Dónde está el reclutamiento actual? En el proceso migratorio que viene de Venezuela. Gran parte de las estructuras que están operando en Catatumbo, en la parte de la frontera con Venezuela y también hacia la zona oriental de Colombia, frontera con Ecuador, frontera con Perú, pues son gran parte de la migración de jóvenes venezolanos que han sido reclutados y que se les paga para que vengan a engrosar las filas. Entonces, tenemos otro tipo de reclutamiento, otro problema que se está gestando en el contexto binacional. Pero el punto ahí es el siguiente. Las FARC ya perdió completamente la óptica de una guerrilla ideológica. Ahora estamos nosotros luchando en la región y también el Ecuador, indudablemente, contra una organización narcoterrorista que tiene otra concepción completamente diferente. Ya no hay la visión política ideológica. Aquí es la visión de el tráfico de cocaína, aprovechando que nuestro país cambió de estatus y se transformó en un centro de acopio y plataforma internacional de distribución. Entonces, tenemos todos los elementos puestos, digamos, en el sartén para que este proceso de inestabilidad en la frontera y de inseguridad en la frontera se siga dando y continúe dándose. Coronel Pazmiño. También. Coronel Pazmiño, permítame, el Ecuador, ¿cuán preparado está para poder contener la actividad, el trabajo ilegal de este grupo narcoterrorista que tiene como propósito traficar la droga por callejones que contemplan territorio ecuatoriano también? No, indudablemente los dos corredores de movilidad y de abastecimiento, el corredor del Pacífico que nace en el sector de Tumaco y el otro en el sector de Puerto Asís, el uno del Pacífico, el corredor del Pacífico y el otro el corredor amazónico. Pero ¿qué capacidad tienen las Fuerzas Armadas? La preparación indudablemente que es sumamente buena, y gran parte de eso es por el constante escudriñamiento y patrullaje que se está realizando con las unidades. Pero no solo es la preparación militar, también se necesita un equipamiento acorde con ese tipo de misiones, y ese tipo de equipamiento las Fuerzas Armadas no lo tiene en la actualidad. Los recursos que han sido entregados a las Fuerzas Armadas son mínimos para poder hacer frente a este tipo de enemigos. ¿Enemigo qué? Tiene mejores y mayores capacidades logísticas y de armamento a veces que las mismas Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Solo les pongo un ejemplo así rapidito. El señor Guacho tenía un presupuesto de $23 millones mensuales para todo su grupo y la operación, y para poder controlar las 7,000 hectáreas que tenían en Altos de Mira. El ejército ecuatoriano con la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas tenía un presupuesto de 3 millones. Compare usted entonces cómo está la desproporción con relación a los recursos que el Estado tiene la obligación de proporcionar a esas Fuerzas Armadas y Policía Nacional para la defensa territorial. No lo están haciendo adecuadamente. Ahora, coronel,
tenemos los patrullajes que siguen ahí y esos son parte de los resultados que estamos viendo. Estamos asistiendo entonces a un momento diferente de las FARC transformadas en una empresa narcoterrorista que funciona en la frontera norte de nuestro país. Y también estamos asistiendo a un momento diferente de la actuación de estos grupos ilegales armados, al que actuó en un momento determinado en contra de los 3 colegas periodistas de Diario El Comercio que lamentablemente fueron secuestrados y asesinados, y posteriormente Oscar y Katy, ciudadanos que fueron a parar en la frontera. Nos hemos olvidado los ecuatorianos de aquello que es tan reciente y que no ha tenido solución todavía. Bueno, ya hace unos días atrás, creo que una semana atrás, ya feneció el proceso de investigación de la captura y asesinato de los 3 señores periodistas y luego de la pareja ecuatoriana y también del soldado y de otros exmilitares y personas también civiles que fueron afectadas directamente. No hay un solo responsable en el pésimo manejo que hicieron sobre un esquema de seguridad que no estaba a la altura del Estado ecuatoriano, por un lado. Pero si bien es cierto, tenemos el problema de esta presencia de las disidencias con acciones de terrorismo que se han hecho presentes en algunas provincias del país, el narcotráfico que está ahí, pero hay otro elemento que entró en juego, y ese nuevo elemento es la minería ilegal que está siendo alimentada directamente y financiada por el Ejército de Liberación Nacional y por las disidencias en el departamento de Nariño y con relación a lo que está sucediendo en Esmeraldas con esa explotación minera informal, lo mismo en el sector de Imbabura, lo mismo en el sector de la provincia de Sucumbíos. Entonces, este tipo de nueva actividad delictiva también tiene una correlación directa con los grupos guerrilleros colombianos que ven la mejor oportunidad para sacar réditos. Pónganse solo a pensar una cosa rápidamente. ¿Cuánto cuesta una retroexcavadora? Una retroexcavadora está sobre los $200,000. Esos son recursos que no tiene una persona común y corriente o un minero informal. Estas son empresas delictivas que están ahí para sacar los recursos y explotar a la gente, sea ecuatoriana, colombiana, venezolana, que vaya a trabajar allá en beneficio de estas organizaciones criminales. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto como Estado, como país? Coronel Pazmiño, si ya nos ha descrito usted que estamos en desventaja en la utilización de medios, de presupuesto, con lo que utilizan estos grupos narcoterroristas y lo que utilizan las Fuerzas Armadas ecuatorianas para repelerlos. Bueno, yo creo que son 3 cosas fundamentales que el gobierno se le viene diciendo desde mucho tiempo atrás, pero son oídos sordos a este tipo de recomendaciones que está haciendo el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral, que me honra presidir. ¿Qué se le ha dicho al presidente? Primero, fundamental, mantenga la fuerza de tarea conjunta de Esmeraldas con mayor cantidad de recursos del Estado para mantener una permanente acción y actividad de rastrillaje en la frontera norte. Segundo, genere procesos de seguridad y desarrollo, las famosas fronteras vivas. Es necesario hacerlo porque al momento existe una despreocupación total del gobierno central sobre las poblaciones en la frontera. ¿A quién tienen como referente los moradores de la frontera o del cordón fronterizo? A la guerrilla, al narcotráfico, a las disidencias, a la minería informal. Eso es lo que tienen ahí de referencia. No tienen la referencia de la autoridad, porque el Estado jamás se preocupó. Los políticos jamás se preocuparon en ir a la frontera, donde se hace país y se hace patria desde el primer centímetro. Mucho menos Colombia que el Ecuador, ¿no? Vale aclarar, mucho menos Colombia que el Ecuador. No, indudablemente, mucho menos Colombia que Ecuador. Colombia tiene otro tipo de estrategia. Ellos tienen la estrategia no de destacamentos fijos, como tenemos nosotros, 70 destacamentos fijos en todo el cordón fronterizo. Ellos tienen la concepción de las unidades móviles de contraguerrillas para poderse desplazar dependiendo dónde esté una presencia
con una buena información donde estén para poder actuar. El otro elemento que necesita el país urgentemente es cambiar el sistema completo de inteligencia para que tenga una visión clara de las amenazas que se le aproximan. Si no tienen esos elementos básicos, un sinnúmero más, presupuesto, equipamiento, tecnología, pero si no tienen esos elementos básicos, no pueden hacer frente a una amenaza que de pronto es mucho más capacitada tecnológicamente, que tiene mayores recursos y que puede tener mejor armamento. Y sin el afán, coronel Pazmiño, de generar temor en la población, especialmente fronteriza en nuestro país, ¿cuáles son los efectos de la presencia de estos grupos armados, ilegales, narcoterroristas, en perjuicio de nuestra población? Y hemos visto secuestro de la hermana de el futbolista Ener Valencia, y hemos visto presencia que usted nos ha dicho de campamentos, pero ¿cómo, de qué otras maneras se puede manifestar esta presencia cercana de estos grupos? Básicamente nos damos cuenta que cuando existe, por ejemplo, el sector de Sucumbíos, la provincia de Sucumbíos, Lago Agrio, Puerto El Carmen, la presencia de la Constru, es porque este grupo comienza las extorsiones, comienzan las vacunas a los moradores del sector, a comerciantes, ganaderos, madereros, etcétera, para poderles dejar trabajar bajo el supuesto de que les van a dar seguridad, porque el Estado no tiene presencia ahí. Ese es más o menos el criterio. Lo mismo pasa en el sector de Esmeraldas. Allá vuelta el otro grupo, el grupo Contador, ingresa hasta cerca de Muisne, ingresa por Quinindé, ingresa hacia otras zonas de la provincia de Esmeraldas, donde extorsionan a la gente, donde le piden vacunas. Hay secuestros, hay amedrentamientos, hay ajusticiamientos. Esa es la forma como este tipo de estructuras y el narcotráfico en general, y también ahora la minería informal, están afectando directamente el esquema de seguridad nacional. Hay una indefensión total el momento que tenemos estos actores o estas amenazas actuando directamente en territorio nacional, y tenemos unas fuerzas armadas, una policía nacional que hacen todo el esfuerzo para controlarlas, contenerlas, pero no tienen ni los recursos, ni el armamento, ni la tecnología para poder cumplir adecuadamente su misión. Creo que ahí el gobierno tiene una responsabilidad histórica con estas instituciones. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y ahora analista en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, muy gentil por la invitación, muy amable a usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.